Estaba sosteniendo el regalo envuelto en papel azul cuando mi nuera Sofía se acercó a mí con esa sonrisa que ya conocía, la sonrisa que no llegaba a sus ojos, y me susurró justo al oído mientras fingía abrazarme frente a todos los invitados a la fiesta del 5º cumpleaños de mi nieto Lucas. Susurró en una voz baja y venenosa que solo yo podía escuchar: «Lo arruinas todo, abuela Clara. Toda fiesta se vuelve pesada cuando llegas». Y sentí todo mi cuerpo congelarse allí mismo en medio del salón, decorado con globos de Spider-Man. Eran las 3 de la tarde de un soleado sábado de noviembre. La temperatura era de 28 grados y había 23 personas en esa casa del barrio Jardín das Acacias, familiares y amigos de mi hijo Roberto y Sofía. Y todos, sin excepción, fingían no escuchar eso. Seguían hablando y riendo como si nada. Mi hijo estaba a menos de 2 metros cortando el pastel y no volteaba la cara. Mi hija Beatriz, que estaba sentada en el sofá a su lado, desvió la vista de su celular. El suegro de Sofía, quien siempre fue educado conmigo, de repente encontró urgente ir a la cocina. Y yo me quedé allí con mi vestido de flores que había planchado durante 40 minutos esa mañana porque quería estar presentable para la fiesta de mi nieto. Me quedé allí a mis 67 años, sintiendo como si el suelo me fuera a tragar, sintiendo mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos lo escucharían, sintiendo mis manos empezar a sudar frío mientras aún sostenía ese regalo que había elegido con mucho cuidado 3 días antes, un camión de bomberos que costaba 89 reales, casi un tercio de mi pensión de 2.400 reales. Y Sofía se alejó de ese abrazo falso y se acercó a Lucas como si nada. Tomó a mi nieto de la mano y le dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Ven, Lucas, y agradece a la abuela Clara por el regalo antes de que ella tenga que irse». Y la forma en que lo dijo, el tono, el énfasis en antes de que ella tenga que irse, era un mensaje claro, era una orden disfrazada, era ella diciéndome que saliera de allí lo antes posible. Intenté sonreírle a Lucas cuando se acercó a mí, mi nieto hermoso de cabello castaño claro y ojos como mi difunto esposo Enrique. Lo abracé demasiado fuerte tal vez, olí el champú de bebé en su cabello, y cuando le pedí tomarme una foto con toda la familia, solo una foto para recordar, Sofía puso esa cara, esa expresión que tantas veces había visto en los últimos 3 años, esa mezcla de impaciencia y disgusto apenas disimulado, pero aceptó porque había otras personas mirando, y todos sonrieron. Se reunieron alrededor del pastel. Mi hijo Roberto a mi lado derecho, pero con su cuerpo ligeramente inclinado hacia el lado opuesto. Beatriz del otro lado mirando a la cámara con una sonrisa mecánica. Sofía abrazando a Lucas y a su esposo, como si los protegiera de mí. Y la cuñada de Sofía fue quien tomó la foto con su celular. Dijo que estaban sonriendo. Y yo intenté sonreír, pero me temblaba la boca. Y cuando se tomó la foto, todos inmediatamente se dispersaron como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. Estuve otros 20 minutos en esa fiesta, 20 minutos interminables, donde intenté hablar con la gente, pero las conversaciones se apagaban rápidamente, donde tomé un pedazo de pastel, pero no podía tragarlo porque tenía un nudo en la garganta, donde fui al baño y me miré en el espejo y vi a una mujer vieja, cansada, de ojos rojos conteniendo las lágrimas con todas las fuerzas que aún tenía, y cuando finalmente decidí irme, ya eran las 4:15 de la tarde. Recogí mi bolso marrón con correa que había tenido durante 12 años, aquel bolso que Enrique me había regalado en mi cumpleaños. 55 años, unos meses antes de morir, fui a despedirme educadamente de todos. Lucas me dio un abrazo rápido y salió corriendo a jugar con sus amigos. Sofía saludó desde lejos sin levantarse del sofá. Mi hijo Roberto me acompañó hasta el portón y solo me dijo «Hasta luego, madre», con esa voz monótona, sin calidez, sin cariño, y le dije «Hasta luego, hijo», con ganas de decir tantas otras cosas pero sin poder, y caminé las 2 cuadras hasta la parada del colectivo porque no tenía auto. Enrique había muerto hacía 7 años en un derrame cerebral masivo a las 6 de la mañana de un martes, y desde entonces vivía solo en mi departamento de 42 metros cuadrados en el barrio Centro. Y mientras esperaba el autobús bajo el sol abrasador de esa tarde, abrí mi bolso para sacar el pañuelo porque por fin las lágrimas caían, y fue entonces cuando vi la nota. Era un papel blanco doblado en 4 partes, colocado dentro de mi bolso en algún momento de esa tarde sin que yo me diera cuenta,
y enseguida reconocí la letra pulcra de Sofía, esa letra redonda y sesgada que tenía, y me temblaron las manos cuando abrí ese papel allí mismo en la parada del autobús. Nosotros con otras 2 personas esperando a mi lado, y leo la frase que estaba escrita con bolígrafo azul, en letras grandes y claras. ¿No te das cuenta que aquí nadie te quiere cerca? Eres un peso muerto que cargamos por obligación. Hazles a todos un favor y sal de nuestras vidas antes de que tengamos que meterte en un manicomio y olvidarte allí. Lo leí una vez, luego lo leí de nuevo, luego una tercera vez porque mi cerebro se negó a procesar que esas palabras en realidad estaban escritas allí, que alguien realmente las había puesto en mi bolso, que la madre de mi nieto, la mujer que mi hijo había elegido para casarse, me había dado ese mensaje con tanta crueldad, y mi visión se volvió borrosa. Sentí que mis piernas temblaban. La mujer a mi lado me preguntó si estaba bien, y mentí diciendo que sí. Volví a poner el papel en mi bolso. Me sequé la cara con las manos, dorso de mi mano, y cuando el autobús llegó 5 minutos después, me subí y fui hacia atrás, y lloré durante los 28 minutos completos del viaje hasta mi vecindario. Lloré en silencio mientras el autobús se balanceaba y otras personas hablaban por sus teléfonos celulares y sostenía esa bolsa contra mi pecho como si fuera lo único que me mantenía conectado a la realidad. Me bajé del autobús a las 5:10 de la tarde. Caminé los 200 metros hasta mi edificio. Subí las escaleras hasta el 2.º piso porque el ascensor llevaba 3 semanas averiado. Entré al departamento vacío y silencioso. Dejé mi bolso en el sofá, me quité los zapatos y fui directo al dormitorio sin siquiera encender las luces. Me acosté en la cama todavía con el vestido de flores y miré al techo mientras oscurecía la tarde. Me quedé allí sin fuerzas para moverme, sin fuerzas para llorar más, simplemente sintiéndome vacío, un dolor enorme en mi pecho, un dolor que no era físico pero que dolía más que cualquier dolor físico que hubiera sentido en mi vida. Antes de continuar con esta historia que aún tiene muchas idas y vueltas, necesito que entiendas una cosa. Si ya has experimentado la humillación de alguien que debería amarte, deja tu me gusta ahora. Suscríbete al canal porque esta historia va a ser larga y la venganza será proporcional al dolor. Y comenta desde qué ciudad estás viendo, porque necesito saber que no estoy solo en esto. Necesito saber que otras personas entienden lo que es ser tratado como basura desechable por tu propia familia. Así que comenta sobre tu ciudad y sigamos porque lo que acabas de leer era solo al principio. Era solo la punta del iceberg de una humillación que se había ido acumulando durante años y que me había negado a ver hasta ese momento brutal en el cumpleaños de Lucas. Me quedé en esa cama hasta que oscureció completamente, hasta que escuché a los vecinos regresar del trabajo, hasta que escuché el ruido del televisor del departamento de al lado, y finalmente a las 7:30 de la noche me levanté y fui a la sala. Tomé mi bolso, saqué esa nota y la volví a leer bajo la tenue luz de la lámpara. Leí cada palabra con más atención. ¿No te das cuenta que aquí nadie te quiere cerca? Eres un peso muerto que cargamos por obligación. Hazles un favor a todos y lárgate de nuestras vidas antes de que te necesitemos. Ingresarte en un manicomio y olvidarte allí. Y esta vez leerlo no me hizo llorar. Esta vez sentí algo diferente. Sentí que la ira empezaba a subir. La ira por haber aceptado que me trataran así. La ira por haberme callado tantas veces antes. Porque esa nota no había sido la primera humillación. Solo había sido la más explícita, la más cruel. Pero las señales estaban ahí desde hacía años. Y yo había fingido no verlas. Había justificado cada una de ellas. Me había convencido de que estaba siendo demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado necesitado. Cogí mi celular, que casi se estaba quedando sin batería, con un 10% de carga, y abrí la aplicación de mensajería. Vi que no tenía mensajes sin leer, 0 llamadas perdidas. Nadie se había molestado en saber si había llegado sano y salvo a casa después de la fiesta. Nadie me había enviado siquiera la foto que habíamos tomado juntos, y fui al historial de chat y comencé a retroceder. Comencé a ver los mensajes de los últimos meses y a notar patrones que había ignorado. 3 semanas antes le había enviado un mensaje a Roberto preguntándole si querían venir a mi casa a almorzar el domingo. Iba a hacer la pasta con salsa que le encantaba cuando era niño. Su respuesta había llegado 6 horas después. Solo un «Ay, mamá, ya tenemos un compromiso». Sin excusa elaborada, sin oferta de otro día, solo una negativa seca. 5 semanas antes, había enviado un mensaje preguntando si podía llevar a Lucas a tomar un helado a la plaza.
Sofía había respondido después de un día entero. Hoy no es posible, Clara. Tiene muchas tareas escolares y nunca me había ofrecido otro día como opción. 2 meses antes era el cumpleaños de Roberto y yo le había enviado un mensaje a las 6 de la mañana deseándole un feliz cumpleaños con 3 corazones rojos. Él me había respondido a las 10 de la noche justo pero gracias. Una palabra seca, fría, sin corazón, sin un gracias, madre. 3 meses antes había enviado una foto de una receta de pastel y le pregunté si a Lucas le gustaba ese tipo porque quería hacérselo para llevárselo. Nadie había respondido. El mensaje había quedado ahí en el vacío, con 2 tics azules indicando que lo habían leído, pero nadie se había molestado en responder, aunque fuera con un OK. Retrocedí aún más en la historia. 6 meses antes, 8 meses, 1 año, y vi el paulatino deterioro. Vi cómo las respuestas se habían vuelto más cortas, más largas, más frías. Vi cómo siempre era yo quien iniciaba la conversación, la que preguntaba cómo estaban, la que se ofrecía a ayudar, la que enviaba mensajes en fechas importantes, y las respuestas cuando llegaban eran monosilábicas, obligaciones cumplidas sin amor, y todo eso lo había normalizado. Me había convencido de que solo estaban, ocupados con sus vidas. Eso era normal desde la distancia, pero no era normal, no era aceptable, era una crueldad velada que había culminado en esa nota. Me levanté del sofá y me dirigí al armario del dormitorio. Abrí el cajón inferior donde guardaba viejos documentos y fotografías, y comencé a sacar todo, a esparcirlo por el suelo, buscando evidencias de lo que ya sabía, pero necesitaba confirmar, buscando evidencias de que no estaba loca, que había sido una buena madre, una buena persona, que no merecía ese trato. Encontré fotos de Roberto cuando era niño. Roberto a los 4 años, usando el disfraz de superhéroe que había cosido a mano durante 3 noches seguidas, porque no teníamos dinero para comprar un disfraz ya hecho. Roberto a los 7 años, el día de su graduación de 2º grado en la escuela privada, donde le había conseguido una beca para estudiar, después de rogarle al director y ofrecerme a cambio limpiar la escuela. Roberto a los 12 años, sosteniendo el trofeo del campeonato de fútbol de la escuela con las botas de fútbol que había comprado en 8 cuotas, en mi tarjeta de crédito que ya estaba al límite. Encontré sus boletas de calificaciones, todas con buenas notas porque me sentaba con él todas las noches a hacer la tarea, incluso después de trabajar 12 horas como asistente de limpieza en un hospital. Llegaba a casa a las 7 de la noche con la espalda doliendo y los pies hinchados, y todavía me sentaba con él hasta las 10 de la noche, repasando matemáticas, portugués, ciencias. Encontré recibos de pago de un curso de inglés que pagué para que él tomara durante 3 años cuando tenía 15, 16, 17 años. Un curso que en aquella época costaba 350 reales mensuales y que consumía casi la mitad de mis ingresos. Pero pagué porque él decía que necesitaba el inglés para tener un futuro mejor, y el resto lo manejaba yo, comía menos, no compraba ropa, no iba al médico cuando estaba enfermo. También encontré los documentos de Enrique, certificado de defunción de hace 7 años. Certificado de defunción que indica accidente cerebrovascular isquémico como causa de muerte. Él tenía solo 61 años cuando murió. Estábamos casados 38 años. Yo tenía 21 años y él 23. Él era camionero y yo ayudante de limpieza. Y juntos criamos a Roberto en una choza de 2 habitaciones durante los primeros 10 años de la vida del niño, hasta que pudimos comprar, con mucho sacrificio, ese pequeño apartamento donde hoy vivo. Solos, un departamento que nos llevó 15 años pagar, pagando religiosamente 500 reales al mes. Y cuando finalmente pagamos, Enrique dijo que ahora podíamos dar un suspiro de alivio, pero 3 años después estaba muerto en el piso de la cocina, con el desayuno a medio comer. Yo había salido a trabajar a las 5:45 de la mañana. Y cuando volví al mediodía para preparar el almuerzo, lo encontré ahí tirado, con frío, con los ojos abiertos mirando a la nada, y grité tanto que los vecinos llamaron a la ambulancia, pero era demasiado tarde. Probablemente había muerto a las 6 de la mañana y permaneció allí solo durante 6 horas hasta que yo llegué. Roberto había venido al velorio, pero solo se quedó 2 horas. Se había ido diciendo que necesitaba trabajar al día siguiente y que no podía faltar al día. Ni siquiera se quedó conmigo esa primera noche terrible, donde llegué a casa y todo olía a Enrique, pero él ya no estaba. Estuve sola esa noche y las otras 1000 noches que vinieron después. Reuní todas esas fotos y documentos, los guardé con cuidado en el cajón
y finalmente pude volver a llorar, pero era un llanto diferente. Era un llanto de ira mezclado con luto. Luto por el hijo que había criado y que ya no existía, por el hombre en el que se había convertido, por la relación que lentamente murió sin que yo tuviera el valor de admitirlo. Miré el reloj de pared de la sala. Eran las 9:40 de la noche del sábado. Habían pasado 6 horas y 25 minutos desde que salí de esa fiesta y mi celular no había recibido ningún mensaje. Ninguna conexión, nada. Era como si yo no existiera, como si ya estuviera muerto. Y tal vez eso era lo que querían, que muriera pronto para que ya no fuera una carga, ya no una obligación, para liberarlos de la culpa de abandonarme en vida, porque una vez muerto, podrían fingir que eran buenos hijos, buenas nueras, podrían llorar en mi funeral y todos creerían que me amaban. Sentí una oleada de náuseas subir, corrí al baño y vomité la bilis amarga porque no había comido nada desde el desayuno. Esas 3 tostadas con margarina que me había comido a las 7 de la mañana antes de empezar a arreglarme para la fiesta. Vomité y me quedé ahí de rodillas en el frío piso del baño, abrazando el inodoro sintiendo que mi vida se había acabado, que a mis 67 años ya no me quedaba nada. No tenía marido, no tenía un hijo de verdad, no tenía un nieto al que pudiera ver siempre. Tenía amigos cercanos porque había pasado toda mi vida trabajando y cuidando a mi familia. Y nunca me quedaba tiempo para cultivar amistades. Solo tenía ese pequeño apartamento y mi pensión de 2.400 reales, y un montón de recuerdos que ahora dolían más de lo que calentaban. Me levanté del piso del baño después de unos 15 minutos, me lavé la cara con agua fría, me miré al espejo y vi una mujer destrozada, cabello gris despeinado, ojos hinchados, piel pálida, arrugas que parecían haberse profundizado en las últimas horas. Y pensé claramente por primera vez esa noche. Pensé que tenía 2 opciones. La primera opción era hacer lo que sugería la nota, desaparecer, tal vez incluso morir porque sería más fácil para todos y ni siquiera me extrañarían. La segunda opción era algo que ni siquiera sabía exactamente qué era todavía, pero implicaba no aceptarlo en silencio, implicaba hacer algo, cualquier cosa, para no morir de esa manera miserable y humillada. No tomé una decisión esa noche. Estaba demasiado agotado. Simplemente volví a la cama, me acosté con la ropa puesta y dormí profundamente y sin sueños hasta el domingo por la mañana cuando me desperté a las 10. Algo muy raro porque siempre me levantaba temprano, incluso los fines de semana, pero estaba tan cansado emocional y físicamente que mi cuerpo simplemente se apagó. Me desperté con una sed terrible, boca seca, cabeza palpitante. Fui a la cocina y bebí 2 vasos grandes de agua. Miré mi celular y había un mensaje. Mi corazón dio un vuelco por un segundo pensando que era de Roberto o Beatriz, pero era solo publicidad de mercado, nada real, nada que importara. Pasé todo ese domingo en una especie de trance, preparé café y lo bebí sin sentir ningún sabor, encendí la televisión pero no presté atención a nada de lo que pasaba. Cogí un libro de crónicas que estaba sobre la mesa del café, pero leí la misma página 4 veces sin absorber nada. Me di una larga ducha dejando caer el agua caliente sobre mi espalda hasta que el agua empezó a enfriarse. Me vestí con ropa cómoda y vieja de casa, y me senté allí en el sofá sin saber qué hacer conmigo mismo, sin saber cómo llenar ese día vacío. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todos mis domingos habían sido así durante años, vacíos, solitarios, interminables. Y había aprendido a aceptar esa soledad como algo normal. Había aprendido a encontrar pequeños placeres en leer crucigramas de la revista que compraba en el kiosco, en ver viejas telenovelas que pasaban en canal abierto, en regar las 5 plantitas que tenía en el balcón. Pero ahora, hasta esos pequeños placeres me parecían vacíos porque me habían obligado a ver la realidad. No estaba solo por elección o por naturaleza. En estas circunstancias, estaba solo porque mi familia me había descartado. Había decidido que ya no valía la pena el mínimo esfuerzo de una visita, una llamada telefónica de 5 minutos, una invitación a almorzar juntos. Y entonces, en plena tarde de aquel domingo a las 3:30, cuando el sol entraba por la ventana de la sala, iluminando los muebles viejos y las paredes que necesitaban pintura, sonó mi celular, y por primera vez en 24 horas sentí algo parecido a la esperanza. Rápidamente cogí el celular. Era un número desconocido. Respondí, «Hola»,
y al otro lado una voz femenina joven me preguntó si era Clara Méndez. Le confirmé que sí, y la voz dijo que llamaba desde el hospital São Lucas, informando que mi hija Beatriz había sido ingresada en urgencias hace 2 horas con sospecha de apendicitis y había puesto mi nombre como contacto de emergencia. Y mi primer pensamiento después del susto fue para que todavía recuerde que existo al menos para emergencias, así que todavía sirvo para algo. Rápidamente agarré mis cosas, bolso, documentos, celular, llave, cerré el apartamento y bajé las escaleras casi cayendo deprisa. Salí a la calle y detuve el primer taxi que pasó. Pedí ir urgentemente al hospital São Lucas, que estaba a 6 kilómetros. El viaje costó 23 reales que pagué, sin siquiera pedir cambio, porque estaba muy nervioso. Llegué al hospital a las 5:04 de la tarde del domingo. Fui directo a recepción y pregunté por Beatriz Méndez Santos, la encargada. Revisó el sistema y me dijo que estaba en la sala de observación de urgencias. Caminé por esos pasillos fríos y blancos del hospital que me recordaban los años que trabajé limpiando el hospital. Llegué a la sala de observación y vi a Beatriz recostada en una camilla con una vía intravenosa en el brazo. Tenía 32 años. Había estado casada durante 6 años con un hombre llamado Fernando, que trabajaba en un banco. Aún no tenían hijos. Vivían en un apartamento alquilado de 3 habitaciones en un barrio exclusivo de la ciudad. Y cuando Beatriz me vio entrar a la habitación, puso cara de sorpresa que rápidamente se transformó en algo parecido a vergüenza. Y me acerqué a la camilla y le pregunté qué había pasado. Ella me explicó con voz débil que había comenzado a sentir un fuerte dolor en el lado derecho del estómago desde las primeras horas del domingo, y que había durado hasta el mediodía, cuando el dolor se volvió insoportable y Fernando la había llevado al hospital. Los médicos sospechaban apendicitis y estaban haciéndome pruebas para confirmar si necesitaría cirugía. Y le pregunté dónde estaba Fernando. Ella dijo que había ido a su casa a buscar algunas de sus cosas y que volvería pronto. Me quedé allí al lado de la camilla sosteniendo su mano. Y por unos minutos fue como en los viejos tiempos, cuando ella era una niña y estaba enferma, y la cuidé toda la noche. Y sentí ese amor de madre regresar con fuerza. Ese amor que duele tan intensamente. Pero luego ella suavemente soltó mi mano y dijo: «Mamá, no necesitabas venir. Estaré bien. Debe haber sido un error que el hospital te llamara». Y esas palabras fueron como una bofetada en la cara. No hacía falta que vinieras. Ella me estaba despidiendo ahí en la sala de observación del hospital, desestimando mi preocupación, mis cuidados, mi presencia, y yo iba a decir algo, pero en ese momento llegó Fernando cargando una mochila con su ropa, me saludó con un seco «Hola, Clara», y se posicionó al otro lado de la camilla como si estuviera marcando su territorio. Y Beatriz lo miró y luego a mí y me dijo: «Mamá, ahora que llegó Fernando, puedes irte. Te avisaré si necesitas cirugía». Y Fernando agregó: «Clara, aquí nos las arreglamos. Debes estar cansada. Puedes irte a casa a descansar». Y la forma en que lo dijo, ese tono de falsa bondad que en realidad era una orden disfrazada para que saliera de allí, me hizo darme cuenta de que no eran solo Roberto y Sofía, era toda la familia. Eran mis 2 hijos los que me habían descartado. Eran todos los que habían aceptado en silencio que yo era desechable. Salí de ese hospital a las 4:45 del domingo por la tarde sin despedirme adecuadamente. Solo saludé la puerta y apenas me miraron. Caminé hasta la parada de autobús frente al hospital y esperé 28 minutos a que llegara el autobús, porque los domingos la frecuencia era menor. Me fui a casa y eran las 6:15 de la tarde cuando entré nuevamente al apartamento vacío. Y esta vez no lloré. Esta vez me senté en el sofá y me quedé mirando la pared durante horas. Me quedé allí hasta que oscureció completamente y las luces de las farolas se encienden. Seguí pensando en toda mi vida, en los 50 años que pasé trabajando desde los 17 años, cuando comencé como empleada doméstica en una casa familiar. Trabajé en 8 casas diferentes durante 15 años antes de conseguir el trabajo como asistente de limpieza en el hospital, donde estuve 26 años hasta jubilarme a los 63. Trabajé 6 días a la semana durante décadas. Vacaciones, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, siempre trabajando, siempre ahorrando cada centavo, siempre priorizando las necesidades de los niños sobre el mío. Y a lo largo de todo esto, con el tiempo, acumulé algunos ahorros. No mucho, porque mi salario siempre fue bajo,
pero logré ahorrar a lo largo de 30 años alrededor de 123.000 reales que fueron invertidos en una cuenta de ahorro en Caixa Económica, dinero que nunca había tocado porque era mi reserva para emergencias o para dejar una herencia a mis hijos cuando muriera. Si has seguido esta historia hasta ahora, necesito que dejes un me gusta porque ahora verás el cambio. Comenta desde qué país estás viendo y si alguna vez te has sentido invisible para quienes deberían amarte, sepas que este cambio es para todos los que fuimos subestimados. Así que comenta en tu ciudad y sigamos, porque es ahora que dejo de ser víctima y empiezo a defenderme. Es ahora que la mujer que pisotearon se levantará y demostrará que aún tiene fuerza. Todavía tiene dignidad, todavía tiene derecho a existir y a ser respetada. Pasé esa noche de domingo en vela. No pude dormir ni un minuto. Me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo y una libreta vieja anotando todo, haciendo una lista de todo lo que había hecho por ellos a lo largo de los años y todo lo que ellos me debían, no en términos emocionales, sino en términos prácticos. Y documentado, porque necesitaba quitarle la emoción al juego y ver los hechos fríos, y los hechos eran demoledores. Comencé a sumar valores. Cuando Roberto estudió negocios en una universidad privada durante 4 años, pagué una cuota mensual de 800 reales por mes, porque no había logrado aprobar el examen federal, y decía que necesitaba ese título para tener un futuro. 800 reales por 48 meses fueron 38.400 reales que salieron de mi cuenta. En esos 4 años, ¿y cómo pude para pagar eso con un sueldo de auxiliar de limpieza? Trabajaba horas extras siempre que podía. Trabajaba los fines de semana en una casa familiar haciendo limpieza privada. Vendía brigadeiros y pasteles a vecinos y compañeros de trabajo. Vivía con lo mínimo absoluto para que él pudiera tener esa formación. Y cuando se graduó, apenas me agradeció. Se tomó una foto con el diploma y la publicó en las redes sociales, agradeciendo a Sofía, que en ese momento solo era su novia, pero no me mencionó ni una sola vez. Seguí sumando. Cuando Beatriz tomó un curso técnico de enfermería que duró 2 años, pagué una cuota de 550 reales mensuales más material didáctico que sumaba alrededor de 200 reales por semestre. En total gasté aproximadamente 14.000 reales en su formación. Y además, cuando ella empezó a trabajar en el hospital privado y necesitó comprar uniformes y zapatos hospitalarios específicos, le di 1.200 reales para estas compras, y cuando se casó con Fernando, hace 6 años, le di 10.000 reales como regalo de boda. Reales para ayudarlos a amueblar el departamento que habían alquilado. 10.000 reales que comprometían casi todos mis ahorros en ese momento. Y recuerdo que la madre de Fernando, que era una mujer acomodada, les daba el valor de 25.000 reales y se los seguía echando en cara en cada almuerzo familiar que ella había ayudado mucho más. Y Beatriz nunca me defendió. Nunca dijo que mis 10.000 reales representaban mucho más sacrificio que los 25.000 de la suegra rica. También anoté préstamos que saqué y nunca me los devolvieron. Hace 4 años, Roberto me pidió prestado 15.000 reales diciendo que tenía una deuda de tarjeta de crédito y necesitaba liquidarla urgentemente, si no los intereses lo consumirían. Ese dinero lo saqué de mis ahorros y se lo di. Él prometió pagarlo en cuotas de 500 reales mensuales, pero solo pagó 3 cuotas de 1.500 reales en total, y luego dejó de pagar, y cuando lo cobré dijo que estaba en apuros económicos, y que yo no necesitaba ese dinero urgentemente para poder esperar. Esperé 4 años, y nunca volvió a pagar. Todavía me debe 13.500 reales. Hace 2 años, Sofía me pidió dinero prestado para hacer un curso de especialización en gestión empresarial. Dijo que conseguiría un ascenso laboral si hacía el curso. Me pidió 8.000 reales. Dudé, porque ya había perdido dinero con Roberto, pero ella me aseguró que me lo devolvería todo en 10 meses, porque el ascenso llegaría pronto. Terminé dándole el dinero, y ella solo pagó 2 cuotas de 800 reales cada una, y desapareció. Cuando le cobré, dijo que el curso no había dado lugar a un ascenso, así que no era justo que yo cobrara, como si fuera culpa mía por no haber tenido un ascenso. Amigo, todavía me debe 6.400 reales. Sumando todo lo que me debían en dinero, era un total de 19.900 reales, sin contar intereses ni corrección monetaria.
y sumando todo lo que invertí en su educación y en su vida a lo largo de los años, fue 63.600 reales, sin contar los regalos de cumpleaños y de Navidad, sin contar la ropa y los zapatos que les compré cuando eran niños y adolescentes, sin contar la comida y la vivienda durante 20 y tantos años, sin contar las medicinas cuando estaban enfermos, sin contar todas las veces que me quedé sin comprar algo para mí para poder dar ellos algo para ellos. Y además del dinero, tenía la casa, el apartamento donde vivía, que estaba valorado aproximadamente en 250.000 reales, según una investigación que hice en las páginas web inmobiliarias esa mañana. Un apartamento que Enrique y yo pagamos solos durante 15 años con nuestro sudor, y que naturalmente se dividiría entre Roberto y Beatriz cuando yo muriera, ya que era mi único bien valioso, pero merecían heredar eso. Merecían beneficiarse de mi muerte las personas que me trataban como un peso muerto, y fue con esto en mente que a las 5:40, en la mañana del lunes, tomé la primera decisión concreta. Iba a buscar un abogado. Todavía no sabía exactamente qué hacer, pero sabía que necesitaba orientación legal. Necesitaba conocer mis derechos. Necesitaba transformar ese dolor y humillación en acciones prácticas. Me duché a las 6:20 de la mañana. Me vestí con la ropa más formal que tenía, que era pantalón negro y blusa formal gris. Me recogí el cabello en un moño. Me maquillé ligeramente. Me miré al espejo y vi a una mujer. A diferencia del sábado por la tarde, todavía no era la mujer fuerte que quería ser, pero era una mujer que había decidido dejar de aceptar pasivamente la crueldad. El lunes a las 8 de la mañana estaba en la puerta del despacho del abogado Rodrigo Méndez, situado en la Rúa Central, número 523 del centro de la ciudad, un pequeño despacho de 2 habitaciones en el segundo piso de un antiguo edificio comercial. Había encontrado su contacto con la vecina del apartamento de al lado, la señora Conceição, de 74 años, que era viuda y con quien a veces hablaba en el pasillo. Ella me había recomendado a este abogado, diciendo que hablaba en serio y que no cobraba demasiado por la primera consulta. Llamé a su número el domingo por la noche y programé una cita para el lunes a las 8:30. Llegué 10 minutos antes y fui recibido por una joven secretaria que me ofreció café y me pidió que esperara. A las 8:35 me llamaron para entrar al consultorio, donde el doctor Rodrigo Méndez estaba sentado detrás de una mesa llena de papeles. Tenía 52 años, según la información que me había dado la secretaria, cabello canoso, lentes graduados, chaqueta gris, expresión seria pero no fría. Me saludó y me pidió que me sentara a contar. Le conté lo que necesitaba y comencé a hablar y no paré. Le conté todo desde la nota del cumpleaños de Lucas hasta el hospital y Beatriz despidiéndome. Le mostré la nota que había traído guardada dentro de un sobre de plástico. La leyó atentamente y tomó algunas notas. Luego me hizo varias preguntas específicas. ¿Hacía cuánto tiempo había cambiado el tratamiento? ¿Cuáles eran las señales que había ignorado? Si tenía testigos de alguna humillación, si tenía pruebas de dinero prestado. Y le respondí todo y le mostré los documentos que tenía. Traje comprobantes de transferencia de cuentas de préstamos, recibos de pago de la universidad que todavía guardaba, notas viejas del cuaderno donde llevaba la cuenta de los gastos. El doctor Rodrigo me escuchó por casi 2 horas sin interrumpirme mucho. Tomó notas en una libreta amarilla, y cuando terminé, estuvo unos minutos en silencio organizando sus pensamientos. Luego dijo: «Mira, Clara, con toda sinceridad, lo que pasaste es maltrato psicológico familiar. Es violencia doméstica que no deja huella física, pero deja una huella profunda en el alma. Y lamentablemente, estas situaciones son más comunes de lo que la gente imagina. Hijos adultos que maltratan a padres ancianos, esperando que mueran pronto para heredar. Familiares que ven a los ancianos como una carga y no como persona. Y en la mayoría de los casos, los ancianos lo aceptan en silencio porque tienen miedo a la soledad o porque creen que merecen ese trato. Pero tú dando este paso de venir aquí ya demuestra que no lo aceptarás. Y yo te puedo ayudar. Sí, te puedo ayudar a tomar medidas legales para proteger tu patrimonio y tu dignidad. Te explicaré las opciones. Primera opción. Se puede interponer una acción de cobro para recuperar el dinero de los préstamos impagos. Con comprobante de transferencia tenemos una base sólida.
Probablemente podremos recuperar al menos el 80% del valor actualizado con intereses a través de un acuerdo o sentencia. Estamos hablando de aproximadamente 25.000 reales. Segunda opción. Puedes hacer un nuevo testamento excluyendo completamente a Roberto y Beatriz de la herencia y dejando tus bienes a quien quieras, caridad, amigo, vecino, cualquiera. Estás en todo tu derecho de hacer esto. La ley garantiza que el 50% de los bienes es reserva obligatoria para los herederos directos, pero el otro 50% lo asignas como quieras. Así que la mitad del apartamento y la mitad de los ahorros los heredarían de todos modos, pero la mitad puedes dirigir y además puedes vender el apartamento mientras estés vivo y gastar todo el dinero como deseas, y entonces realmente no heredarían nada. Tercera opción. Puedes interponer una demanda de daño moral contra Sofía por la nota y los insultos. El daño moral es difícil de probar y no siempre se amortiza económicamente, pero tiene un fuerte valor simbólico. Demuestra que no aceptarás ser humillada. Cuarta opción. Simplemente puede alejarse de ellos por completo, cortar todo contacto, vivir su vida sin ellos, proteger su salud mental y emocional, y dejarles saber a través de la sucesión que han sido parcialmente desheredados en el futuro, cuando usted muera. Él dejó de hablar y me miró esperando mi reacción, y sentí algo extraño. Sentí alivio al saber que tenía derechos, que no estaba loco, que podía actuar, pero también sentí una tristeza profunda porque todo eso significaba el fin definitivo de la relación con mis hijos. Significaba aceptar que la familia que soñaba tener no existía y nunca existiría. Pero al mismo tiempo sabía que esta familia ya había muerto hacía mucho tiempo. Solo me negaba a enterrar el cuerpo. Le respondí al doctor Rodrigo que quería hacer todo. Quería cobrar los préstamos. Judicialmente quería cambiar el testamento de inmediato. Quería demandar a Sofía por daño moral. Quería protegerme legalmente de todas las formas posibles. Me miró con sorpresa y luego con respeto. Dijo que normalmente los clientes en mi situación dudan mucho, pero que mi decisión fue valiente y que él me ayudaría en todo. Me explicó que sus honorarios eran 150 reales por hora de trabajo, o podíamos llegar a un acuerdo del 20% del valor recuperado en las acciones de cobro. Acepté pagar por horas porque me parecía más. Sinceramente, allí mismo firmamos un contrato de prestación de servicios. Dejé un anticipo de 1.500 reales que según él sería suficiente para iniciar la obra, y salí de esa oficina a las 11 de la mañana del lunes, sintiendo por primera vez en días que tenía cierto control sobre mi vida, que no era solo alguien que hacía que las cosas sucedieran, sino alguien que podía hacer que las cosas sucedieran. Estuve todo ese lunes en movimiento. Fui a la notaría y cité para escribir un nuevo testamento para la semana siguiente. Fui al banco y transferí 80.000 reales de mis ahorros a una nueva cuenta que abrí en otro banco, cuenta a la que solo yo tendría acceso. La transferí en 4 operaciones de 20.000 reales cada una para no llamar la atención del sistema del banco. Dejé solo 43.000 reales en la cuenta antigua como si fuera el total de mis ahorros. Fui a casa de doña Conceição, mi vecina, y le pregunté si podía ser testigo en caso de que tuviera que declarar sobre mi estado emocional en los últimos meses. Ella inmediatamente aceptó y también me dijo que había visto varias veces a Roberto y a Beatriz llegar al edificio y salir rápidamente sin pasar tiempo conmigo, que se había sorprendido, pero no se había involucrado. Ahora entendió que algo andaba mal y se puso a disposición. Eso me conmovió, porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me ofrecía ayuda sin que yo tuviera que hacerlo, suplicar. Regresé a casa a las 5 de la tarde cansado pero satisfecho con el día productivo. Hice una cena sencilla, pasta con salsa de tomate, comí solo en silencio, lavé los platos, me duché, me acosté a las 9 de la noche y dormí profundamente por primera vez desde el sábado. Dormí 8 horas seguidas sin despertarme ni una sola vez. Y el martes me levanté a las 5 de la mañana con un estado de ánimo que no había sentido en años. Los días siguientes estuvieron llenos de una minuciosa preparación. El doctor Rodrigo preparó una petición de cobro contra Roberto y Beatriz, solicitando el pago de las cantidades prestadas, más un interés del 1% mensual a partir de la fecha de los préstamos, más la corrección monetaria por parte del IPCA. El valor total de la acción contra Roberto fue de 23.200 reales y contra Beatriz fue de 9.800 reales.
El jueves 23 de noviembre, a las 10 de la mañana, se presentaron las peticiones en el juzgado civil del distrito. El doctor Rodrigo dijo que los alguaciles irían a sus casas a entregar las notificaciones, probablemente el lunes siguiente, 27, y que yo me preparara psicológicamente para su reacción. Probablemente intentarían contactarme, se enojarían, intentarían convencerme para que me rindiera, y yo necesitaba ser fuerte para no ceder. Al mismo tiempo, el doctor Rodrigo también preparó una demanda de daño moral contra Sofía por injuria y difamación en base a la nota que había puesto en mi bolso. La cantidad reclamada era de 15,000 reales por daño moral, acción que sería interpuesta poco tiempo después de las acciones de cobro. El viernes 24 fui a la notaría y firmé mi nuevo testamento en presencia de 2 testigos aportados por la propia notaría. Declaré que el 50% de mis bienes, conforme a obligación legal, pasaría a mis herederos necesarios, Roberto Méndez y Beatriz Méndez Santos, a partes iguales, pero el otro 50% lo destiné el 25% a la casa de apoyo a Huidoso, que estaba en la ciudad y que conocía de nombre, y el 25% a doña Conceição, mi vecina que había sido más familiar para mí en los últimos años que mis propios hijos. El notario leyó el testamento en voz alta, confirmó que yo estaba en mi sano juicio y que lo hacía por voluntad propia. Firmaron los testigos, pagué la tarifa de 280 reales y salí de allí con una copia certificada del testamento guardada en mi bolso. Salí sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque oficializaba la muerte de la relación con mis hijos. Liberación porque me estaba asegurando de que al menos parte de lo que se construye en la vida fuera a parar a personas que lo valoraran. Pasó el fin de semana. El sábado y el domingo fueron días tranquilos donde me quedé en casa descansando, leyendo, viendo la televisión, cuidando las plantas del balcón y preparándome mentalmente para el lunes, que sería el día en que explotaría la bomba. Y cuando el lunes llegó el 27 de noviembre, ya estaba listo. Me levanté a las 6 de la mañana, tomé un café grande, me vestí con ropa cómoda porque iba a estar todo el día en casa, y esperé. El doctor Rodrigo me había avisado que los alguaciles solían hacer las entregas entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, y que probablemente recibiría llamadas o visitas de mis hijos muy rápidamente después de recibir las notificaciones. Y eso fue exactamente lo que pasó. A las 11:20 de la mañana sonó mi celular. Era Roberto. Su número lo sabía de memoria. Lo dejé sonar 6 veces antes de contestar. Respondí y solo saludé. Y explotó al otro lado. ¿Cuál es la historia de esa madre de que me demandaste? ¡Qué locura! Acabo de tener un alguacil aquí en mi casa dándome una notificación de acción de cobro. Me estás demandando por 15,000 reales que te pedí prestado. ¡Qué absurdo! Te has vuelto loco. Estás enfermo. Tenemos que hablar urgentemente. ¿Dónde estás? Y yo respondí con una voz tranquila y fría que me sorprendió hasta a mí mismo. Estoy en casa, Roberto. No estoy enfermo ni loco. Solo estoy cobrando lo que me debías hace 4 años y prometiste pagar y nunca pagaste. Ahora tienes 2 maneras. O pagas lo que debes o respondes en la corte. La elección es tuya. Y me gritó, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. ¿Cómo te atreves a demandarme? ¿Qué madre hace esto? A lo que le respondí que una madre que es tratada como peso muerto hace esto. Roberto, una madre que recibe una nota diciéndole que desaparezca hace esto. Una madre que es humillada delante de todos hace esto. Y hubo un silencio del otro lado por unos segundos antes de que él preguntara con una voz más suave que una nota. Y yo dije, la nota que su esposa puso en mi bolso el día del cumpleaños de Lucas. Una nota que decía que soy un peso muerto y que debería desaparecer antes de que me metan en un manicomio y me olviden allí. Esa nota, Roberto. Y él tartamudeó. No sabía de esa nota. Sofía no me lo dijo. No fue idea mía. Y le dije así que, ¿no estás de acuerdo con lo que está escrito en la nota, Roberto? ¿Crees que no soy un peso muerto? ¿Quieres mi presencia en tus vidas? Y él se quedó en silencio porque no podía mentir descaradamente, pero tampoco tuvo el coraje de decir la verdad, y después de unos 10 segundos de silencio dijo, mira, mamá, las cosas están complicadas, tenemos nuestros problemas, nuestras vidas, debes entender que no podemos apoyarte emocionalmente, pero eso no significa que no nos gustes, es solo que a veces estás muy necesitado, muy dependiente, y necesitamos espacio. Escuché eso y sentí ganas de reír nerviosamente.
Reír incrédula, yo dependiente ya que apenas habían aparecido en mi vida desde hacía 4 años. Mi ser necesitado, que nunca pedí nada más que un poco de atención ocasional, y le respondí: ya sabes, Roberto, no voy a hablar de esto contigo, lo único que quiero de ti ahora es que me devuelvas mi dinero, y le colgué el teléfono. Le colgué y estaba mirando mi celular temblando de adrenalina, y 5 minutos más tarde sonó el teléfono. Otra vez era Beatriz, respondí, y ella lloraba y hablaba al mismo tiempo. Madre, por amor de Dios, ¿qué está pasando? Recibía un alguacil aquí, ahora entregándome un papel diciendo que me demandas por 8,000 reales. ¿Qué quieres decir, madre? Me llamó Roberto diciendo que tú también lo demandaste. Demandaste a tus propios hijos. ¿Cómo pudiste hacer esto? No tengo todo ese dinero. Voy a tener que pagarlo a plazos. Me van a deducirlo de mi salario. Podría perder el trabajo por esto. ¿Pensaste en aquello? Y yo respondí: pensé que sí, Beatriz. Pensé que me habías prestado dinero prometiendo pagar, y no lo hiciste. Pensé que el domingo, cuando fui a visitarte al hospital, me despediste como si fuera nada. Pensé que tú, al igual que tu hermano, me has tratado como una carga durante años. Así que sí pensé y decidí exigir lo que es mío por derecho. Y ella dijo entre sollozos: pero mamá, podemos hablar. Puedes llegar a un acuerdo. No hace falta que me demandes. Lo pago a plazos. Te lo prometo. Y dije que ya lo prometiste hace 2 años, Beatriz, y solo pagaste 2 plazos. Así que no, ya no me fío de las promesas. Ahora o depositas el monto total dentro de 30 días, o respondes en el tribunal y el juez decidirá. Y ella colgó el teléfono llorando y yo me senté ahí en el sofá sintiendo algo raro. No era exactamente satisfacción, era más alivio de estar haciendo algo en lugar de solo sufrir, pasivamente. El teléfono sonó 3 veces más esa tarde, 2 veces de Roberto y una vez un número desconocido que sospeché era Sofía. Así que no respondí ninguna de las 3 llamadas. También recibí 7 mensajes de WhatsApp, 4 de Roberto diciendo que estaba exagerando, que iba a hablar con su abogado, que me iba a arrepentir, que en un momento los iba a necesitar y ya no iban a estar. 2 mensajes ese de Beatriz rogándome que reconsiderara, diciendo que estaba destruyendo a la familia, y un mensaje de Sofía, que finalmente admitió haber escrito la nota, pero diciendo que había sido en un momento de enojo y que no era para tomarlo en serio, que era solo un desahogo y que estaba siendo vengativa y mezquina al demandarlos por dinero. Leí todos los mensajes, pero no respondí ninguno. Bloqueé el número de Sofía porque no quería tener más contacto con ella, Roberto, y los números de Beatriz los dejé desbloqueados, pero lo puse en silencio. El martes recibí una llamada del doctor Rodrigo diciendo que también había interpuesto una demanda de daño moral contra Sofía por injurias en base a la nota. Ella sería notificada en los próximos días y que él estaba seguro que las cosas escalarían rápidamente. Me aconsejó no contestar más llamadas de ellos, dirigir cualquier contacto a él como mi abogado, y acepté. Les envié su número por mensaje a Roberto y Beatriz, diciendo que cualquier contacto sobre temas legales lo debía hacer a través de mi abogado doctor Rodrigo Méndez, y bloqueé su número también. Bloqueé mis 2 hijos, un gesto simbólico y doloroso, pero necesario para mi salud mental. Pasó una semana, la 1 de diciembre, y comencé a recibir información del doctor Rodrigo sobre los movimientos del otro lado. Roberto había contratado un abogado y había presentado una disputa alegando que el dinero había sido un préstamo verbal sin intereses pactados y que estaba dispuesto a pagar solo el monto original sin corrección. Beatriz había enviado una propuesta de acuerdo ofreciendo pagar 4,000 reales en 10 cuotas. Sofía había impugnado la acción por daño moral, alegando que la nota había sido mal interpretada y que no había intención de ofender. Todas las reacciones previstas por el doctor Rodrigo, que me aconsejó rechazar cualquier acuerdo en ese momento. Dijo que era una estrategia común de la parte contraria intentar minimizar la deuda y hacer un acuerdo barato al principio, pero que si teníamos paciencia obtendríamos mejores valores o sentencias favorables. Confié en él y seguí su consejo. Le dije que rechazara todas las propuestas. Mientras tanto, mi vida seguía. Descubrí que la soledad elegida conscientemente duele menos que la impuesta. Comencé a salir más de casa. Salía a caminar por la plaza cercana a mi edificio todas las mañanas a las 7.
Caminaba 40 minutos alrededor del lago, observaba los patos, la gente corriendo, los ancianos haciendo ejercicio en grupos, y una mañana, una señora de aproximadamente 65 años, que siempre veía caminando, empezó a conversar conmigo. Se llamaba Rosa, ella también. Era viuda, había perdido a su marido. Hace 5 años, contra el cáncer, tuvo 2 hijos que vivían en otras ciudades y rara vez la visitaban. Hablamos durante toda la caminata, intercambiamos números de teléfono y al día siguiente acordamos caminar juntos y comenzó una amistad. En la segunda semana de diciembre, tuve la primera audiencia de conciliación por la acción contra Roberto. Me acompañó el doctor Rodrigo al foro. Llegamos a las 2 de la tarde como estaba previsto. Roberto estaba allí con su abogado. Era la primera vez que nos veíamos en persona desde el cumpleaños de Lucas. Estaba más delgado, con ojeras, expresión cansada. Evitaba mirarme directamente. El juez intentó promover un acuerdo. El abogado de Roberto ofreció 18.000 reales a plazos en 18 meses. El doctor Rodrigo propuso 23.000 reales en efectivo, o pagados en cuotas en un máximo de 6 meses. Roberto dijo que no podía pagar esa cantidad, que estaba en dificultades económicas, que tenía pagos de auto y departamento. El doctor Rodrigo demostró que tenía un buen trabajo con un salario de aproximadamente 8.000 reales mensuales, según investigaciones que habíamos hecho, por lo que sí tenía capacidad de pago. La audiencia duró 1 hora y 20 minutos, sin lograr llegar a un acuerdo. El juez programó una nueva audiencia para enero y dijo que si no había acuerdo, probablemente sería sentenciado. En febrero, salí de ese foro con sentimientos encontrados. Ver a mi hijo ser obligado a sentarse en la misma habitación que ordené me causó tristeza, pero al mismo tiempo sentí que estaba haciendo lo correcto. Me estaba defendiendo. En la tercera semana de diciembre, Rosa me invitó a unirme a un grupo de personas mayores que se reunía 2 veces por semana para hacer manualidades y conversar. Acepté la invitación con cierta inquietud porque nunca había participado en algo así. Fui el miércoles a las 3 de la tarde al salón comunitario del barrio. Había como 12 mujeres entre 60 y 75 años, todas muy amables. Se preocuparon de incluirme, me enseñaron a tejer porque nunca lo había aprendido bien. Estuvimos 3 horas hablando y riendo, y cuando salí me sentí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez había vida más allá del dolor, más allá del duelo por la familia que perdí. Regresé el viernes siguiente y seguí volviendo todas las semanas. Aprendí a hacer tapetes de crochet, servilletas, centros de mesa. Descubrí que tenía un don para ello. Y una de las señoras del grupo, llamada Carmen, que vendía artesanías en la feria, dijo que si quería podía vender mis piezas junto con las de ella, que nos repartiríamos la ganancia mitad y mitad. Acepté la propuesta y comencé a hacer piezas en casa, en mis tiempos libres. Descubrí que podía hacer 2 tapetes por semana. Carmen los vendió a 25 reales cada uno y me dio la mitad. 50 reales al mes no era mucho, pero era un ingreso extra. Y sobre todo era algo mío, algo que no hacía por obligación, sino por placer. Llegó la Navidad, el 25 de diciembre, y por primera vez en 47 años no pasé la Navidad con mis hijos. La pasé sola en mi departamento, pero no fue tan mala como imaginaba. El día antes, Rosa me llamó preguntando qué iba a hacer para Navidad, y cuando le dije que estaría sola, me invitó a pasarla con ella y sus amigas del grupo de manualidades en casa de Carmen. Dudé, pero terminé aceptando. Fui a casa de Carmen. Casa a las 7 de la tarde tomando unas tostadas francesas que hice durante la tarde. Tenía 7 personas ahí, incluyéndome a Rosa y a mí. Hablamos, comimos, reímos. No era la Navidad tradicional que conocía, pero era acogedora. Sentí que pertenecía allí como hacía años que no me había sentido en mi propia familia. Llegué a casa a las 11 de la noche y dormí tranquilamente. El año giró. El 2024 se convirtió en el 2025 y sentí que yo también giraba, transformándome, dejando morir a la sumisa Clara y dando a luz a una Clara que no aceptaba migajas de cariño. En la primera semana de enero hubo una audiencia de la acción contra Roberto. Tomó un testigo que declaró que realmente estaba en dificultades económicas. Llevé a doña Conceição, que testificó sobre mi estado emocional después de la humillación del cumpleaños. También tomé huellas de viejos mensajes donde prometió pagar el préstamo y no pagó.
El juez pareció impresionado con las pruebas. Dijo que estudiaría el caso y dictaría sentencia en 30 días. En la segunda semana de enero, hubo audiencia por la demanda contra Beatriz. Ella fue sola, sin abogado, para tratar de ahorrar dinero. Lloró durante la audiencia diciendo que se arrepentía, que quería pagar pero no tenía todo el dinero. El doctor Rodrigo se mantuvo firme. Mostró los recibos de transferencia. Mostró las promesas incumplidas. El juez intentó llegar a un acuerdo. Ofreció 6,000 en 12 meses. Me negué. El juez programó la sentencia para febrero. En la tercera semana de enero, hubo una audiencia por la acción de daño moral contra Sofía. Ella acudió con un abogado muy bien vestido y claramente caro. Intentó argumentar que la nota no había sido una amenaza, que era solo un exabrupto privado. El doctor Rodrigo leyó la nota en voz alta frente al juez. No te das cuenta que aquí nadie te quiere cerca. Eres un peso muerto que llevamos por obligación. Hazle a todos un favor y desaparece de nuestras vidas antes de que tengamos que internarte en un asilo y olvidarte allí. El juez se mostró visiblemente molesto por el contenido. Me preguntó si tenía otras pruebas de malos tratos. El doctor Rodrigo mostró mensajes fríos, mostró fotos de las fiestas de cumpleaños de Lucas, donde yo no había estado en los últimos 2 años. Demostró que el comportamiento no era aislado, sino estándar. El abogado de Sofía intentó minimizarlo, pero fracasó. El juez dijo que dictaría sentencia en 45 días. Mientras esperaba las sentencias, mi vida seguía cambiando. En febrero me uní a una clase de estiramiento para personas mayores que se hacía en la plaza los martes y jueves por la mañana. Conocí más gente, amplié mi círculo social, estaba haciendo amigos por primera vez desde que murió Enrique. Me di cuenta de que había pasado 7 años sin prácticamente vida social porque pensaba que mis hijos eran suficientes, pero nunca lo fueron. Me había engañado, había proyectado en ellos una familia que no existía. En marzo recibí la primera sentencia, la de la acción contra Roberto. El juez le ordenó pagar 21,800 reales en una sola cuota o máximo en 3 cuotas de 30 días cada una, monto que incluía el préstamo original más intereses y corrección, menos un pequeño descuento por reconocer que estaba en dificultades. No era todo lo que pedí, pero fue una victoria importante. Roberto depositó la primera cuota de 7,200 reales al día siguiente de la sentencia y depositó las otras 2 en los meses siguientes. Recuperé mi dinero. En abril recibí la sentencia por la acción contra Beatriz. El juez le ordenó pagar 8,400 reales en cuotas en un máximo de 6 cuotas. Ella negoció conmigo a través del doctor Rodrigo y llegamos a un acuerdo de 8,000 en efectivo que ella pagó la semana siguiente, probablemente pidiendo prestado a alguien más dinero recuperado. En mayo recibí la sentencia por la acción de daño moral contra Sofía. El juez la condenó a pagarme 12,000 reales por daño moral, reconociendo que la nota había sido ofensiva y caracterizada de violencia psicológica, además de ordenarle que hiciera un escrito formal de retractación que se adjuntó al proceso. Apeló la decisión, pero el recurso fue denegado. Tuvo que pagar los 12,000 reales en 2 cuotas y escribir una carta disculpándose formalmente que me llegó a través del doctor Rodrigo, una carta fría y legal donde decía que se retractaba de cualquier ofensa causada. Leí esa carta sin sentir nada, ni enojo ni satisfacción, solo indiferencia. Sumando todo, recuperé aproximadamente 41,400 reales en 5 meses. No era todo lo que había invertido en ellos a lo largo de mi vida, pero era simbólico. Era una declaración de que tenía valor, que no era desechable, que mis dolores no eran irrelevantes. Con este dinero recuperado más los ahorros que tenía, decidí hacer algo por mí, algo que nunca había hecho. Decidí viajar. Rosa y el grupo de artesanos estaban organizando un viaje de 10 días al interior de Minas Gerais, visitando ciudades históricas, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, San Juan del Rey. El paquete costaba 3,400 reales, incluyendo transporte, alojamiento y algunas comidas. Pagué en efectivo sin pensarlo 2 veces. En junio hicimos el viaje. Era la primera vez que viajaba desde la muerte de Enrique. Fue liberadora. Descubrí hermosas ciudades, iglesias barrocas, museos, maravillosa comida minera. Tomé cientos de fotos. Me reí mucho. Me sentí vivo como no me había sentido en décadas. Regresé de ese viaje transformado. Regresé entendiendo que mi vida no había terminado.
solo había cambiado de rumbo. En julio comencé a salir con un hombre que conocí en el grupo de estiramiento. Se llamaba Antonio. Tenía 72 años. Era viudo desde hacía 4 años. Era panadero desde hacía 50 años. Era un hombre sencillo y amable. Me trataba con un respeto y un cariño que no había recibido desde hacía mucho tiempo. Empezamos a almorzar juntos una vez a la semana, luego 2 veces. Luego hablábamos por teléfono todas las noches antes de ir a dormir, y en agosto me pidió oficialmente salir. Acepté, y por la primera vez en 7 años me sentí acompañado emocionalmente. En septiembre, un año después del cumpleaños de Lucas, donde empezó todo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Roberto. Él había conseguido mi nuevo número de alguna manera. El mensaje decía: «Mamá, tenemos que hablar. No de dinero, sino de nosotros, de nuestra familia. Podemos vernos». Leí ese mensaje y sentí una punzada en mi corazón, parte de mí, la parte que aún era madre. Quería responder que sí, quería correr y abrazar a mi hijo y fingir que no había pasado nada, pero la parte más fuerte de mí, la parte que había aprendido a respetarse a sí misma, sabía que yo no podía hacerlo. «Eso es todo entonces», respondió Roberto. «Acepto hablar, pero tiene que ser en un lugar neutral y en presencia de mi abogado. Ya no confío en una conversación solo entre nosotros». Tardó 2 días en responder y estuvo de acuerdo. Concertamos una cita para la semana siguiente en un café del centro de la ciudad. El día 27 de septiembre, a las 3 de la tarde, llegué puntual acompañado del doctor Rodrigo, quien amablemente accedió a ir sin cobrarme cargos adicionales porque sabía que era una reunión emotiva más que legal. Roberto llegó a las 5. Minutos tarde, se veía diferente. Cabello más corto, afeitado, ropa más sencilla. Parecía mayor que hace un año. Nos sentamos en una mesa de 4 asientos. Yo de un lado con el doctor Rodrigo, él solo. Pedimos cafés y él empezó a hablar. Dijo que había sido un año muy difícil, que el proceso judicial había dañado su relación con Sofía, que habían peleado mucho por la nota y cómo me trataban, que Sofía finalmente había admitido que estaba celosa de las atenciones que me daba Lucas, que creció sin una abuela presente y estaba enojada al ver a su hijo con una abuela viva y disponible. Celos totalmente irracionales, pero eso explicaba parte de la crueldad. Dijo que habían ido a terapia de pareja y ahí había empezado a procesar muchas cosas. Se había dado cuenta de eso. Reprodujo con su madre el comportamiento que el propio padre de Sofía tenía hacia su madre, comportamiento de abandono y distanciamiento emocional. Dijo que el terapeuta le había preguntado cuando dejó de ver a su madre como persona y empezó a verlo como una obligación, y no pudo responder, pero sabía que había sucedido en algún momento. Dijo que se arrepentía, que entendía que el dinero podía reemplazar, pero el tiempo y la relación no, que quería intentar reconstruir algo si yo aceptaba, que no esperaba un perdón inmediato, pero quería la oportunidad de mostrar algo real, cambiar con el tiempo. Escuché todo en silencio. El doctor Rodrigo a mi lado también estaba observando en silencio. Cuando Roberto terminó de hablar, estuve unos minutos solo mirando el café frente a mí. Luego lo miré y dije: «Roberto, escuché todo. Eso dijiste, y creo que estás siendo sincero ahora en este momento. Pero la sinceridad momentánea no borra un año de crueldad, no borra años de abandono antes de eso. Me trataste como desechable. Tu esposa me humilló de manera imperdonable. Te quedaste en silencio cuando debiste defenderme. Desapareciste cuando te necesitaba. Y ahora, después de un proceso legal y terapia, vienes a decir que te arrepientes. Y creo que te arrepientes. Pero el arrepentimiento no significa que tengo una obligación de perdonarte o de volver a tenerlo. Relación cercana contigo. Pasé este último año reconstruyéndome, conociendo gente nueva, teniendo vida social, viajando, saliendo, descubriendo que existo más allá de ser madre, y me di cuenta de que ahora soy más feliz sin ti que antes de fingir que tenía una familia junta. Entonces lo que te digo, Roberto, es que acepto tus disculpas, pero no voy a quitar la distancia que puse entre nosotros. Tú puedes seguir con tu vida, yo sigo con la mía. Tal vez en un futuro lejano podamos tener algún tipo de convivencia cordial, pero nunca será como antes, porque antes era yo anulándome para tratar de ganarte migajas de cariño. Y ya no hago eso. Ya no acepto que me traten como menos de lo que merezco. Cuando muera heredarás la mitad de mis bienes, porque es tu derecho por ley, pero no heredarás todo porque cambié mi testamento.
dejando parte de él a personas que eran más familiares para mí que tú. No digo esto para lastimarte. Te digo que entiendas que las acciones tienen consecuencias, que las relaciones cuando se rompen no vuelven a su estado original, aunque estén pegadas, dejan marcas permanentes. Lloró ahí delante de todos en la cafetería, y una parte muy pequeña de mí se arrepintió, pero la mayor parte se mantuvo firme, dijo que entendía, que respetaba mi decisión, que dejaría la puerta abierta si algún día cambiaba de opinión. Me agradeció que aceptara hablar, pagó los cafés y se fue. Y me quedé ahí sentada con el doctor Rodrigo, que me puso la mano en el hombro en un gesto de apoyo, y me dijo que eras muy valiente, Clara. Y yo le respondí, no fue coraje. Doctor, fue supervivencia. Ahora estamos en diciembre de 2025, 2 años completos del cumpleaños de Lucas, que lo cambió todo. Estoy sentado aquí en el balcón de mi apartamento un sábado por la mañana. Son las 10:15, el sol está fuerte, la temperatura es de 31 grados. Tengo una taza de café en la mano y un libro de crónicas abierto en mi regazo. Acabo de regresar de un paseo por la plaza con Rosa y otros amigos del grupo. Tengo programado un almuerzo con Antonio en 2 horas, por la tarde. Voy a trabajar en mis piezas de crochet porque ahora vendo alrededor de 6 piezas por mes y gano aproximadamente 150 reales extra. El próximo mes de enero viajaré nuevamente con el grupo, esta vez a la Serra Gaucha, 15 días en Gramado y Canela, la primera vez que experimentaré la nieve artificial. En mi cuenta bancaria ahora tengo 102.000 reales invertidos, rindiendo alrededor de 800 reales mensuales en intereses. Ahorré parte de lo que gasté, además de lo que recuperé en las acciones. Mi jubilación de 2.400 reales cubre todas las cuentas y todavía sobra. Estoy cómodo financieramente. Estoy equilibrado emocionalmente. Estoy sano físicamente. Me hice todos los exámenes hace un mes y todo es normal. La presión arterial es de 115 a 75. Colesterol bueno. Normal azúcar en la sangre. Peso 60 kilos, lo cual es apropiado para mi altura de 1,63 m. De mis hijos, no sé nada de Roberto desde aquella reunión de septiembre. Me enteré por comentarios de doña Conceição, que conoció a la vecina amiga de la suegra de Sofía que están bien, que Lucas está creciendo, ya tiene 7 años, que se mudan a una casa más grande, que Roberto fue ascendido en el trabajo. Estoy feliz de que estén bien, pero ya no siento ese dolor punzante de estar fuera de sus vidas. Solo siento una aceptación melancólica de que estamos desconocidos, que comparten sangre, historia pero no presentes. Beatriz ordenó mensaje en mi cumpleaños en agosto. Solo felicidades, mamá con corazón. Le respondí, gracias con corazón también. Educación básica pero sin profundidad. Me enteré que quedó embarazada. Espera su primer hijo en marzo. Me enteré por un post que vio Rosa en redes sociales porque no me lo dijeron directamente. Voy a ser abuela otra vez, pero probablemente no conoceré a ese nieto. No estaré en los primeros años. Y como, por mucho que duela, entiendo que fue su elección mantenerme alejado para tener que vivir con las consecuencias. Elegí mi paz mental por encima de las relaciones tóxicas, aunque sean con mis hijos, y no me arrepiento. Todavía hay días difíciles, días en los que me despierto y extraño lo que pudo haber sido. Días en los que veo a una abuela jugando con su nieto en la plaza y siento una punzada de envidia. Días en los que paso frente a la juguetería y pienso en comprarle algo a Lucas, pero recuerdo que ya no tengo contacto libre con él. Días que lloro sola en la ducha procesando la magnitud de la pérdida. Pero estos días son cada vez más raros. La mayoría de mis días ahora son ligeros, están llenos de amistades, verdaderas, de pequeñas alegrías, de una rutina cómoda, de una relación amorosa gentil, de un propósito renovado. Incluso comencé a escribir mi historia en un cuaderno, pensando tal vez en convertirlo en un pequeño libro o blog para ayudar a otras mujeres mayores que pasan por una situación similar, mujeres que son descartadas por su familia, que piensan que no tienen salida, que consideran darse por vencidas. Quiero que sepan que hay vida después del abandono familiar, que duele pero no mata, que podemos resucitar y encontrar la felicidad en lugares inesperados. Si llegaste hasta aquí en toda esta historia, por favor comenta desde qué ciudad o país estás viendo, porque este mensaje necesita llegar lejos. Deja tu like si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la edad no es una limitación, que la dignidad no tiene fecha de caducidad.
Comparte con alguien que necesita escuchar que es posible sobrevivir a la traición familiar y florecer después. Y recuerda siempre, mientras respiras, tienes el poder de elegir cómo continúa tu historia. No estás obligado a aceptar migajas. No estás obligado a perdonar a los que te duelen. Tú solo porque eres familia. Tienes derecho a elegir tu paz, aunque signifique soledad temporal, porque la soledad elegida es menos dolorosa que la compañía que te menosprecia. Elegí mi dignidad, elegí mi respeto por mí mismo, elegí vivir mis últimos años o décadas en paz y no en guerra constante, tratando de ganarme el amor de quien no quiere darlo. Y fue la mejor decisión que tomé en 67 años de vida. No fue fácil, todavía duele a veces, pero valió la pena. Lágrima, cada proceso judicial, cada enfrentamiento difícil, porque hoy cuando me miro al espejo reconozco a la mujer que veo, reconozco a alguien digno, alguien fuerte, alguien que sobrevivió y eligió florecer en lugar de marchitarse. Y si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para exigir el respeto que mereces, nunca es tarde para empezar de nuevo.